La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que debemos conocer de la enfermedad celíaca. Escuchamos hablar mucho, a lo mejor tenemos algún familiar, alguna persona conocida que tenga celiaquía, pero conocemos muy poco. Hoy vamos a interiorizarnos un poquito más. Y nuestros invitados son el doctor José María Masi, gastroenterólogo, endoscopista, asesor médico y colaborador de FUPACEL, y la licenciada Mirena Torcida Fustaño, nutricionista, especialista en nutrición, en gastroenterología y obesidad, miembro de FUPACEL. Y vemos, por favor, señor director, la placa que nos indica cuánto sigue. La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario desencadenada por el consumo de gluten que puede causar problemas digestivos a largo plazo e impedir la obtención de nutrientes necesarios. Pueden presentarse a cualquier edad de la vida con una expresión clínica muy variada, aunque también puede ser asintomática. La demora diagnóstica es frecuente. Se estima que por cada paciente diagnosticado existirían 5 a 10 pacientes sin diagnosticar. El tratamiento consiste en eliminar de por vida el gluten de la dieta, por lo que es fundamental un diagnóstico adecuado. Comenzamos de esta manera el programa, agradecidos, contentos y con un tema reinteresante, lo que tenemos que conocer de la enfermedad celíaca. En instantes con el doctor José María Masi y la licenciada Mirena Torcida Fustaño. Volvemos enseguida. Estoy con nuestros invitados en el programa de hoy, la licenciada Mirena Torcida Fustaño, nutricionista especialista en nutrición en gastroenterología y obesidad y miembro de FUPACEL. ¿Qué tal, Mirena? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Vivi, muchísimas gracias, un placer. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Y también nuestro invitado, el doctor José María Masi, gastroenterólogo, endoscopista, asesor médico y colaborador de FUPACEL. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, Vivi, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y bueno, hablar un poco de esta patología que es muy interesante y escuchar a Mirena que nos dice la parte nutricional. Así mismo. Bueno, y yo justamente estábamos hablando ya antes de comenzar el programa y le preguntaba yo a Mirena cómo se involucró con el tema de FUPACEL y de celiaquía. Contanos por favor eso. Bueno, hace 8 años tenía síntomas, ¿verdad? De dolor de panza, tenía muchos gases, malestar. Y me voy al consultorio del doctor José Masi y me dice, posiblemente sea celíaca. Y yo digo, hija, ¿y qué voy a hacer? Yo estaba estudiando ya nutrición, me quería especializar en deportiva, nada que ver. Y me dice, ¿y trátate vos? Y yo, y bueno, le digo, ¿verdad? Al final me hacen la endoscopía y no soy celíaca, tengo colon irritable. Y bueno, y a partir de ahí empecé a investigar, empecé a estudiar, me empecé a especializar y él es como mi mentor, porque él me enseña muchas cosas, lo que yo sé también. Qué maravilla. Sí. Pero qué gusto, doctor, tener también una nutricionista especializada en celiaquía. No, creo que es fundamental porque los médicos no podemos abarcar todo y la base de esta enfermedad, el tratamiento principal es la alimentación, es la base. A partir de este año hay algunas cosas nuevas que vamos a comentar, pero lo principal es la dieta libre de gluten y enseñarle a los pacientes
todo lo bueno que tienen que hacer con la dieta, y para eso es importante esto, trabajar en equipo y principalmente con una nutricionista que entienda lo que es la dieta sin gluten. Claro. Eso es fundamental. Y decime, Mirena, ¿cómo es la vida de una persona celíaca que no tiene que consumir gluten? Porque tengo entendido que hasta un polvito, una cosita así, ya es como que contamina, sí, ¿verdad? Si pusiste acá algo que tenía harina y después pusiste tu comida sin gluten, eso ya se contamina, ¿verdad? Exactamente, se llama contacto cruzado, lo que sí, acabas de describir. Bueno, la vida tratamos, o sea, como en la fundación tratamos que sea lo más normal posible. Es una persona normal, tiene que tener cuidados especiales como en la cocina, una buena limpieza. La parte social, Vivi, no te voy a mentir, es un poquito más complicada porque de repente si hay algún cumpleaños o hay un evento social, uno tiene que cuidar esa parte o avisar y nosotros mucho hablamos también de comunicar, de que cada uno tiene esa patología, tiene esa condición, para que cada vez más personas se vayan interesando y vayan incluyéndole en la sociedad, porque eso es lo que pasa, que como no se cuenta o no se sabe, la gente dice, ay, ¿qué te va a hacer? Un poquitito, sí, y la verdad que la persona sufre un montón porque no puede comer en verdad y sufre los síntomas, ¿verdad? Y tratamos que, desde la fundación tratamos de que tampoco afecte tanto la parte económica, porque como sabemos los alimentos sin gluten son bastante más caros que sí, los de forma regular, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor, ¿qué le pasa a una persona que tiene esta condición, que no debería consumir gluten, pero no sabe que es celíaca y está nomás, va por la vida comiendo todo lo que encuentra, como cualquier persona, y eso le hace daño al organismo? Bueno, tu pregunta es muy buena y eso es una realidad en el mundo, porque la problemática de esta enfermedad es que puede aparecer a cualquier edad de la vida. En los recién nacidos, una vez que empiezan a introducir el gluten, que a partir de los 6 meses, pueden tener ya síntomas, o la enfermedad estar dormida años y no tener ninguna manifestación hasta que puedan aparecer los síntomas clásicos. Por eso esta enfermedad se divide en lo que son síntomas clásicos, de lo que veíamos antiguamente, que era lo frecuente, el paciente con diarrea, hinchado, desnutrido, con caída del cabello, piel seca, a veces baja talla. Eso es impresionante cómo cambió en el mundo. Y la estadística hoy vos ves un 5 a 25% nomás de esos pacientes. Hoy ves totalmente otro tipo de pacientes. Pacientes obesos inclusive. El año pasado salió un estudio interesante sobre los pacientes obesos mórbidos que iban a ser sometidos a cirugía. Empezaron a investigar qué pasaba en el duodeno de esos pacientes obesos, pues nadie investigaba, solamente era el estómago que le iban a cortar un pedazo. Entonces surgió la idea de investigar qué pasaba. Y fue un estudio interesante que se hizo en Londres y otro en Uruguay, y ellos encontraron un 15% de los obesos mórbidos tienen enfermedad celíaca. Entonces la obesidad mórbida, y cuando van a ser sometidos a ciertas patologías, creo que hay que investigar enfermedad celíaca. Y muchos también de los pacientes o no tienen síntomas o en el laboratorio de rutina que te haces por A o B motivo, salta algo o síntomas muy inespecíficos o en el hígado o en el hueso, y ahí uno empieza, o fenómenos ginecológicos, la mujer que le cuesta embarazarse o tiene su primera menstruación muy tardía, o mujeres que tienen problemas de fertilización, o hombres o mujeres que tienen problemas óseos. Es decir, la enfermedad toca muchos órganos y pueden dar síntomas, pocos síntomas, o están dormidos, que es donde se ve principalmente en los familiares de primer grado, cuando un componente de la familia debuta con enfermedad celíaca. Eso es obligatorio estudiarle a toda la familia. Fácil es decir, pero llevar eso a la realidad, probablemente Mirena, que convive más eso en la parte nutricional y le dicen a los pacientes que tienen que estudiarse toda la familia, es un problema, pues no quieren estudiarse. Claro, ¿y cómo es ese estudio que se tiene que hacer? O sea, se descubre porque un miembro de la familia tuvo problemas, esto, lo otro, hacen análisis, se va al médico, se va al doctor, y ahí dicen, bueno, es celíaco. Sí. Ahí se va a tu consultorio. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, y ahí
es, bueno, le damos la bienvenida, ¿verdad? Hola. Hola, bienvenida a un nuevo estilo. Sí. Y tratamos de que la persona, de hacer una anamnesis alimentaria, ¿verdad? De ver qué suele comer y de llevarlo todo a la forma sin gluten, como para que no sea algo muy drástico. También hay que ver si tiene o no tiene síntomas digestivos, porque si está muy mal del estómago, con mucha repercusión en el duodeno también, tratamos de hacer una dieta un poquito más tranquila para como que no cargarle, vamos a llamarle, tanto al tracto digestivo e ir sanando poco a poco, ¿verdad? Y tratar de no de incluir todo el tipo de alimentos, si es que se puede, ¿verdad? También cuidando el estilo de alimentación que llevaba en la casa. Y también hablamos sobre lo que vos comentabas, que era la contaminación o el contacto que se le está diciendo ahora, cruzado, Claro. que es una buena limpieza de toda la cocina, qué materiales o qué utensilios de cocina se va a cambiar, porque algunos se tienen que cambiar. Por ejemplo, la mixtera, ¿verdad? No es la mixtera, la tostadora, por ejemplo, ya uno, si es que quiere tostar su pan sin gluten, ya debe ser otro. Por ejemplo, la espumadera o los coladores, por ejemplo, al ser muy poroso, tener los agujeritos muy chiquititos, es muy difícil lograr una desinfección total o una limpieza total. Entonces se pide que cambiar, ¿verdad? Y bueno, y se le explica eso, cómo ordenar la comida en la alacena, en la heladera, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Y así se va aprendiendo, ¿verdad? De hecho, que como la fundación también tiene unos encuentros que en este momento se están haciendo de manera virtual, Claro. ¿verdad? Entonces, los primeros sábados del mes nosotros nos encontramos y vamos dando este tipo de charlas también a todos los pacientes que se van diagnosticando mes a mes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora la que debería haber sido la primera pregunta de esto, pero estoy tan curiosa que me apuré. ¿Qué es la celiaquía, doctor? Bien, bueno, la enfermedad celíaca se llama enteropatía crónica. Enteropatía viene de intestino delgado en individuos que tienen una sensibilidad al gluten, que es el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Y estos tienen una predisposición genética ya bien demostrada de hace unos años. Entonces, el que recibe o está comiendo gluten puede no tener inicialmente síntomas, o hay varias formas de presentarse la enfermedad, o en algún momento desarrollar algún tipo de síntoma. En síntesis, cuando vos diagnosticás un celíaco, ya diagnosticás con un daño crónico en el intestino delgado. Ahora, el daño en el intestino delgado tiene parámetros de daños de menor a mayor grado. Y esto fue un auge en el año 1992, donde un patólogo llamado March da el gran cambio de lo que era la enfermedad celíaca, porque hasta antes de eso, hablar de enfermedad celíaca era que el intestino tenía que estar totalmente atrofiado. Si no era eso, no se hablaba de enfermedad celíaca. Y estamos hablando, mira, el primer diagnóstico microscópico de la enfermedad celíaca fue en el año 1954. Y donde surge la enfermedad celíaca fue después de la Segunda Guerra Mundial, a través de un médico holandés. Entonces, cuanto menos daño microscópico tiene el enfermo celíaco, en general puede tener menos síntomas y menos expresión en el laboratorio. Por eso es que el laboratorio muchas veces tienen análisis negativo como método de diagnóstico y sí tienen una endoscopía con daño microscópico. Lamentablemente, Vivi, hasta hoy en día el diagnóstico de certeza sigue siendo el estudio invasivo que es la endoscopía. ¿Por qué lamentablemente? Porque es un poco costoso, Claro. hay que someterlo a un procedimiento endoscópico, hay que tomar biopsias y eso es lo que da la realidad. Salvo que vos tengas ya un familiar de primer grado, le estudia familias con los análisis como hay que pedirlo hoy en día y tenga unos anticuerpos bien altos, eso probablemente ya no se aconseja más hacer estudio endoscópico y tratarlo como enfermedad celíaca. Porque vamos a suponer que nosotros somos componentes de una familia y yo sea celíaco. En ese caso, Mirena tiene un 10%
de ser celíaco y la genética que nos llega a Mirena y a mí como hermanos y vos como nuestra madre, llega desde los abuelos para abajo, de ambas cadenas. Entonces es muy importante estudiarla en la enfermedad celíaca. Después el porcentaje otra vez aumenta si son mellizos o gemelos. Pero tiene mucha relación esto, la parte genética. Claro. Y hoy hay estudios genéticos como metodología diagnóstica y que creo que tenemos que tocar porque yo creo que la genética en el mundo gastroenterológico o en el mundo como método diagnóstico, en vez de ayudar, creo que está empeorando y están sobrediagnosticando a muchos enfermos que realmente no son celíacos. Y así como dijo Mirena, la enfermedad celíaca es lamentablemente una enfermedad costosa desde el punto de vista nutricional. Sale 4 a 6 veces más que la población general. Bueno, pero me llamó la atención eso que dijiste, el tema de la... ¿Cómo me vas a decir eso? Me asusté con lo de que lo de los genes y hacer esto. Supuestamente bueno, eso es un adelanto. Es un adelanto, ¿cierto? Se llama HLA, DQ2 y DQ8 y los celíacos tienen eso. ¿Cuál es el problema? Que se empezó a estudiar y la población general podemos tener ese gen y no ser celíaco. Entonces, hoy el estudio genético se recomienda recién pedir cuando vos tenés dudas desde el punto de vista laboratorial, que son los anticuerpos específicos, que podemos hablar después, la biopsia, y ahí sí el estudio genético es útil. Pero que yo como primera consulta me vaya a un clínico o a un gastroenterólogo y me pidan sin hacer una buena historia clínica y me pidan un HLA y me salga el DQ2 o el DQ8 positivo, es triste que le estén diciendo que es un enfermo celíaco. Eso cuando como no se debe hacer ni menos aún tratarle. Sí. Yo a la presidenta de FUNPACEL le decía el año pasado, cuando podíamos reunirnos y tener reuniones, que en Ciudad del Este hay un médico que pide, y creo que hay una epidemia de enfermos celíacos, hay pobrecitos, y muchos que vienen a FUNPACEL lamentablemente no son. Y es un estudio un poco costoso. Entonces creo que los médicos debemos ser responsables y saber pedir las cosas en beneficio de hacer un buen diagnóstico. Perfecto, súper claro. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta tenemos un montón de material para compartir con todos ustedes. Volvemos ya. Muy bien, seguimos hablando de la enfermedad celíaca, todo lo que tenemos que conocer es muy importante y tenemos este primer material que vamos a compartir, por favor. Formas clínicas de la enfermedad celíaca. Clásica. Se caracteriza por la aparición de síntomas graves de mala absorción, estudio serológico positivo y atrofia grave de las vellosidades intestinales. Sin tratamiento, puede evolucionar a crisis celíaca. No clásica. Puede cursar con síntomas intestinales y/o extraintestinales. Silente. Es asintomática a pesar de presentar lesiones histológicas características, incluso atrofia de vellosidades. Latente. Se caracteriza por la existencia de una mucosa duodenojejunal normal en individuos que consumen gluten, con o sin síntomas. Suelen tener familiares de primer grado con enfermedad celíaca. Bueno, ¿está correcto eso? Está correcto. Ahí lo que te iba a corregir y agregar, el tema del latente es interesante, pues la latente se divide en dos casos. Hay pacientes que fueron positivos a temprana edad y por A o B motivo ocurre lo que dice Mirena, deciden, no me interesa la dieta,
no hacen dieta y no tienen ningún síntoma. Y años estuvieron así y deciden otra vez a futuro estudiarse y desde el punto de vista microscópico, ese paciente llamado latente, en su endoscopía no sale positivo, pero tiene, desde el punto de vista microscópico, es normal, pero tiene anticuerpos positivos. Entonces el paciente cuando tiene anticuerpos positivos en la enfermedad celíaca, hay un grupo de celíacos que se llama la inmunoglobulina IgA. Los celíacos pueden tener un déficit de eso o podemos tener los seres humanos sin ser celíacos. Entonces eso hay que tener ojo. Y el otro grupo de latente, el que expresaba esto, que puede tener biopsia positiva y anticuerpos negativos, con o sin síntomas. Y los anticuerpos se dividen, los primeros anticuerpos se llamaban antigliadina, que fueron los que durante años usamos. Yo cuando empecé a hacer mi residencia de gastroenterología en el año 93, habría 3 anticuerpos, que eran la antigliadina y el antiendomicio. En el año 96 aparece uno que se llama el transglutaminasa, que descubrió un alemán y que desde el punto de vista del mecanismo de la enfermedad dio un gran adelanto. Entonces los otros 2 quedaron un poco para abajo. Y lo que se vio que la antigliadina da muchos falsos positivos. Entonces hoy se recomienda no pedir más. Es útil hasta los 2 años. Después de los 2 años da muchos falsos positivos. Y el antiendomicio es un estudio que tiene que hacer un laboratorista que tenga mucha experiencia porque es operador dependiente, depende exclusivamente del operador. Y los que quedaron hoy, el transglutaminasa, que hay 2 tipos que se llama IgA o IgG, que hay que pedir solamente IgA, pues estos salen caros. Entonces uno tiene que analizar y tratar de ser práctico en beneficio del paciente también. Y el nuevo que apareció hace unos años se llama deaminado de la gliadina o IgA. Entonces hoy hay que pedir 3 tipos de análisis. La IgA total, el año pasado, creo que vos también participaste del trabajo, hicimos un trabajo con el Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud y con FUPACEL, y nuestro resultado fue similar a todos los países del mundo y fue el primer trabajo que se hizo en Paraguay sobre eso y fue muy bueno. Con el Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud hicimos. Y el otro, pedí los otros 2 anticuerpos, el que es el transglutaminasa. Pero eso tampoco hace diagnóstico porque a veces hay títulos no muy altos. Lo que te dice es estudiame y haceme un estudio endoscópico. Y lo peor, muchas veces por estudios genéticos los pacientes te llegan ya con dieta libre de gluten y muchas veces hacerle un estudio endoscópico así no tiene valor diagnóstico, entonces vos tenés que empezar a hacerle una carga de gluten. Y hay algo muy importante en esto que seguro que Mirena ve mucho. Una cosa es ser celíaco y otra cosa es ser intolerante al gluten, y lo que se recomienda hoy realmente decir es la intolerancia al trigo, que uno es síntoma, la otra es una enfermedad. Claro. Que se está viendo mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado porque en Paraguay y en el mundo hay muchas personas que tienen desorden alimentario y creo que es muy malo decir que el gluten o el trigo produce daño. El gluten y el trigo son alimentos muy necesarios para todo. Entonces no hay que decir eso ni en las redes sociales ni en ningún lado, que el gluten o el trigo produce daño. Claro, a un celíaco sí, pero a otros no. Claro, de repente es como que se puso de moda el tema de sin gluten y qué sé yo, y entonces es importante hacer estas aclaraciones, para eso están acá los expertos. Seguimos con el siguiente material, por favor. Síntomas y signos. La enfermedad celíaca afecta a cada persona de manera diferente. Unas personas pueden tener diarrea, dolor y distensión abdominal, fallo de crecimiento, pérdida de peso, estreñimiento crónico, anemia ferropénica. Otras pueden sentirse irritables o deprimidas. La irritabilidad es uno de los síntomas más comunes en los niños. Algunas personas no tienen síntomas.
Es lo que nos decían ya en lo que estuvimos charlando, el tema de los síntomas. ¿Y hay grupos de riesgo en esto? Sí, hay grupos de riesgo. Muy buena la pregunta. El grupo de riesgo, el primero, son los familiares. Es los familiares de primer orden. Otro grupo de riesgo son los chicos Down. Pues los chicos Down tienen posibilidades de tener enfermedad celíaca hasta un 12 o 18%. Otros son los diabéticos, principalmente los insulino dependientes tipo 1. Otros son tanto el hipo o el hipertiroidismo, más el hipo que el hipertiroidismo. Y hay una enfermedad autoinmune que se llama tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Eso también tiene asociación con la enfermedad celíaca. Y otro grupo de riesgo de enfermos celíacos y que cada vez estamos viendo más y los padres hoy no tienen vergüenza de mostrarles son los chicos con autismo o el Asperger, que cada vez estamos viendo más. Entonces esos chicos uno debe pensar la posibilidad de tener enfermedad celíaca. O grupo de riesgo, lo mismo lo que te decía al comienzo, son mujeres que tienen dificultad, alguna enfermedad probablemente ginecológica y el problema realmente no se están embarazando probablemente por ser celíaca o le cambiar la dieta, en 2 o 3 años se embarazan. Hablando de eso, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es específicamente alimentario? Sí, no hay, hasta el momento, no hay otra cosa que no sea cambiar la alimentación de por vida. Claro. No es una dieta que va a terminar de aquí a 6 meses, 1 año, es de por vida y sin gluten, sin ni siquiera un chiquitito, y no hay unos permitidos, como también me preguntaron muchas veces, si puedo un chiquitito los sábados. No, lastimosamente no se puede, no hay pastilla tampoco que en este momento, ¿verdad? Que sea efectiva, ¿verdad? Perfecto. Bueno, seguimos con el siguiente material, por favor. A ver. Principales grupos de riesgo. Familiares de primer grado, padres, hermanos e hijos, tienen entre 10 y 30% de riesgo. Aunque algunos pueden permanecer asintomáticos o detectarse flatulencia, astenia, ferropenia y osteoporosis, incluso en las formas histológicamente leves. Las enfermedades asociadas suelen preceder a la enfermedad celíaca, manifestarse simultáneamente o incluso después del diagnóstico. Muchas de las enfermedades autoinmunes, también disculpa Vivi, no, por favor. Por ejemplo, las enfermedades como el lupus, la artritis reumatoidea, se asocian también a estas enfermedades. Y cuando vos tenés algún paciente con alguna enfermedad que el propio cuerpo generó y tiene síntomas intestinales, hay que estar con la lámpara prendida e investigar enfermedad celíaca. Y quiero agregar algo al tratamiento que dijo Mirena. Hasta ahora es la dieta libre de gluten total y sin trampa, y es lo mejor que hay, porque la contaminación cruzada se ve y eso es muy importante para la recuperación del donde está la enfermedad, que es el duodeno. Y la recuperación desde el punto de vista microscópico lleva entre 2 a 5 años, no es rápido. Lo que sí rápidamente vos recuperás son los análisis. Eso sí rápido salen bien, correctos. Empiezan a salir y a ver mejoría. Ahora hay un adelanto interesante sobre el tratamiento en Canadá, en la Universidad de McMaster, empezaron a hacer unos estudios interesantes porque el problema del intestino delgado están mostrando en las bacterias, que son las microbiotas. Entonces empezó a ver que había mucho desorden, o llamado el disbiosis, desorden bacteriano. Entonces dijeron, vamos a ver qué podemos hacer con los animalitos, convertirlos en celíacos y a ver qué pasan con los probióticos. Y empezaron a hacer trabajos que veían que alteraban le hacían celíacos a los ratoncitos. Veían que había mucho cambio en las bacterias una vez que eran celíacos los ratoncitos, y le daban probióticos y empezaron a ver que la permeabilidad y la unión de los intestinos empezaban a mejorar. Entonces se aprueba un primer trabajo de investigación con ciertos tipos de probióticos y
los primeros resultados desde el punto de vista microscópico y celular, la verdad que es interesante. Mira, es nuevito, hace un mes fue esto. Esto es toda investigación, claro, todavía, sí. No está aprobado, y probaron 5 tipos de probióticos y no mezclados, claro, usando de a uno. Y la verdad, los resultados son muy interesantes y abre un camino a futuro para los enfermos celíacos que vamos a ver qué pasa más adelante. En el 2008 también un italiano que vive hace muchos años en Estados Unidos, que todo el mundo le conoce, se llama Fasano, él pudo aislar una proteína que se llama sonulina y presentó un trabajo de investigación en Washington. La probaron a ver qué pasaba con los celíacos. Sus primeros resultados fueron fantásticos. Estudió 100 pacientes, le daba esta proteína y hubo una mejoría en 85%. Pero lamentablemente cuando empezó a avanzar, los resultados fueron no buenos y eso cayó. Claro. Y hoy se están buscando encima mucha investigación, pero parece que el camino futuro probablemente esta investigación que están haciendo en Canadá y que se trabajó con un grupo de un hospital de la Argentina, los resultados de estos son, la verdad, maravillosos, pues ya hicieron en humanos. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa unos años si es que probablemente los enfermos celíacos puedan consumir algún tipo de probiótico y algún tipo de alimento con gluten, que sería maravilla, interesante, porque en realidad, como dijo Mirena, la enfermedad es costosa. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de eso a la vuelta del corte, señoras y señores, súper interesante, y vamos, enseguida volvemos, enseguida. Vamos aprendiendo más sobre la enfermedad celíaca. Lo que me quedó claro es que es difícil diagnosticar, no es así nomás, porque una persona puede tener síntomas que parecen, que podrían ser, sin embargo, pueden no ser, pueden no tener, ¿verdad? Así mismo es. Muchas veces es sencillo y como toda patología, a veces complican, porque voy a decir, la solución está en la biopsia, y la biopsia, creo que los gastroenterólogos o tenemos que compenetrarnos con el patólogo y sentarte y analizar, porque muchas veces no es concluyente. Hay otras patologías como las parasitarias que nosotros vemos que te pueden dar daño muy similar a lo que se ve en un celíaco. Claro. Entonces ahí otra vez juega el rol de los anticuerpos, el estudio genético, y muchas veces hay que hacer pruebas alimentarias a ver qué pasa con ese tipo de pacientes. Lo importante es hacer un buen diagnóstico, pues no en Paraguay, en el mundo hay muchos pacientes que fueron mal diagnosticados y otros pacientes que son celíacos y no fueron diagnosticados o no saben. Sí, claro. Sí, que había, que era como yo siempre digo, que 2 más 2 es 4 y no fueron bien diagnosticados, no sé, no fueron bien acompañados por los... Claro, y además hay otra cosa, es importante seguir hablando de este tema, porque lo que para mí podría ser lógico, realmente no es lógico, porque pensaría yo, bueno, si en mi familia hay una persona que tiene celiaquía, entonces nadie ya de la familia va a consumir gluten, entonces solucionamos el problema, y no es así. Yo creo que hay que hablar mucho de esta enfermedad, y creo que el Ministerio de Salud Pública, mira, yo no soy político, no me interesa a mí la política y menos la salud pública, pero de que estoy en FUPACEL, a mí FUPACEL me cambió un poco porque volví a estar con gente de escasos recursos, te golpea el corazón, te volvés sensible otra vez. Cuando yo estaba en el hospital de clínica, y uno no es que deja clínica porque quiere hacer medicina moderna. A veces dejas clínica porque no te dejan desarrollarte como médico o por A o B motivo, entonces te vas al mundo privado. Claro.
Pero Paraguay necesita saber cuál es la realidad, porque yo creo que hay muchos celíacos y en Paraguay hay un problema. Mi Mirena debe vivir mucho más que yo eso, porque trabaja en la enfermedad celíaca. Hay muchos lugares donde venden productos para enfermos celíacos que realmente no están bien controlados esos alimentos. Dios mío, ¿en serio me dicen eso? Sí, eso es una realidad. Sí, que dice que no tiene gluten y tiene poquito, y ese poquito... Ya le hace daño. Sí. Así mismo. Entonces la ley de la enfermedad celíaca debe ser aprobada por el Senado, debe complementarse todo lo que es el Instituto de Alimentación de Paraguay, y ese trabajo que hace FUPACEL, un poco que no haga FUPACEL, pues yo creo que FUPACEL siempre tiene que ser un ente regulador y trabajar con el ministerio, porque FUPACEL, con el poco dinero que tiene, ayuda mucho. Mira que yo no vengo a hacer acá propaganda barata a FUPACEL, sino estoy ahí y veo cómo empujan el carro y tratan de ayudar a gente de tan escasos recursos y una enfermedad tan costosa. Entonces, que compren otra vez alimentos y no estén bien procesados. Eso es criminal. Sí, y se ve eso, ¿eh? Porque una cosa es que te digan, no sé, bueno, si vos vas a hacer dieta y que no tiene azúcar y al final le pusieron un poquitito y te están engañando, pero no te hacen daño a la salud. Pero esto estamos hablando de salud. O sea, una pizquita de gluten. Sí, y están los asintomáticos que en serio no sienten y que después de repente se hacen una endoscopía y ¿qué pasa? ¿Verdad? Y estás comiendo algo que no te va bien sin saber. Y después están los que tienen síntomas que a la media hora o una hora ya están sintiéndose realmente muy mal y se sienten engañados, ¿verdad? Claro. Porque de verdad que no sabían que no tenían gluten. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber una persona que tiene celiaquía a nivel de su día a día, de qué comer, cómo comer? Vos como nutricionista, ¿qué le decís a tus pacientes? Lo primero que le digo es que no se acaba el mundo, porque realmente no se acaba el mundo. Tratamos mucho la contención porque uno piensa que nunca más va a comer de manera normal y realmente va a comer de manera normal, simplemente va a preparar los alimentos con ingredientes diferentes. En vez de usar harina de trigo, va a usar, por ejemplo, el almidón de mandioca o la maicena o el almidón de maíz, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que le decimos, que si quieren comer, como yo le digo, una rica torta, la torta va a estar preparada sin gluten, así re rica igual, ¿verdad? Si quieren comer una empanada, van a poder comer una empanada preparada de forma distinta. Eso es lo primero que le digo, ¿verdad? Y que hoy por hoy hay muchos tipos de alimentos sin gluten, ¿verdad? Podemos consumir lácteos, vegetales, frutas, eso nada tiene gluten, los productos de carne, pollo, pescado, arroz. Hay fideos sin gluten, legumbres, el choclo, la lenteja, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todos los grupos de alimentos nos ofrecen sin gluten y entonces podemos hacer la dieta más variada posible. Y el que le gusta comer pan, hay también pan sin gluten. Hay pan sin gluten, claro. Lo podés hacer vos. Incluso con la FUPACEL estamos haciendo una clase de cocina al mes gratuita y puedes saber desde panificados hasta prepisas, tortas, pan dulce en épocas de Navidad, roca de Pascua en Pascua. O sea, tratamos de abarcar también eso, entonces la persona sabe cómo hacer sus propios alimentos caseros, que también fomentamos eso, y sin sentirse que se está privando de algo, ¿verdad? Doctor, ¿y qué es lo peor que puede pasar a una persona que no sabe que no fue diagnosticada? Los síntomas, le duele la panza, tiene diarrea, pero ¿qué le pasa después? ¿Se deteriora ese organismo porque no está funcionando bien? Así como el daño ocurre en el intestino delgado, puede afectar otros órganos. En la cabeza, en el cerebro, perdón, puede haber calcificaciones y una de las formas de presentarse esas calcificaciones puede el paciente tener epilepsia. Por ejemplo, a un epiléptico que un paciente está estudiando, se le está evaluando neurológicamente y no encuentra la causa de su epilepsia, probablemente
sea un enfermo celíaco. La parte ósea es fundamental, independientemente de la edad y tenga o no síntomas. Hay pacientes que no tienen síntomas y vos le haces una densitometría independientemente de la edad y ya están con osteopenia. O yo he visto fracturas espontáneas o chicos de baja talla, cosa que hoy en día se ve poco. Lo que más vemos desde el punto de vista óseo es osteoporosis y osteopenia. ¿Y por qué es importante la dieta sin gluten? Porque recuperás tu intestino a la normalidad y evitas complicaciones futuras en el intestino delgado, que son tres. Uno es el cáncer del intestino delgado, que la enfermedad celíaca predispone. El otro es el linfoma del intestino delgado y hay una forma de presentarse la enfermedad celíaca que se llama yeyuno ileitis ulcerativa. El intestino delgado empieza a tener úlceras en toda su extensión de la parte media al terminar. Antiguamente no había opción de tratamiento prácticamente para eso, ni con dieta libre de gluten. Se hacían unos rescates con corticoides, no respondía. Hoy aparecieron unas drogas nuevas que la verdad responden. Entonces, el enfermo tiene que saber que la dieta es muy importante para evitar complicaciones a futura en la piel, en la parte ginecológica, en el hígado, en el vaso, que es nuestro órgano importante de defensa. Hay celíacos que tienen el vaso chico. Un 50% de la población de los enfermos celíacos se llama hipoesplemia, es decir, el vaso chiquitito. Entonces esos pacientes tienen que saber que tienen que hacer una vacuna antineumococo para protegerse a nivel pulmonar, independientemente de la época que esté. Esas cosas son muy importantes explicarle a un enfermo celíaco, que no pasa por hacer trampitas. Todas esas pequeñas trampas a futuro dan... Te pasa la factura. Así mismo. No, y como decía, puede tener graves complicaciones, no solamente a nivel del estómago, que podemos ver un síntoma así, sino que de los huesos, en la piel, en los órganos del cuerpo. Bueno, qué genial, qué interesante está nuestra charla, pero la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. Volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor José María Masi y con la licenciada Mirena Torcida Fustaño. Queremos conocer mucho sobre la enfermedad celíaca. Estamos terminando el programa, nos quedan 5 minutitos más, pero yo tengo una curiosidad, doctor. ¿Cómo le pillas al paciente, o Mirena, cómo le pillan al paciente celíaco que dice, no, yo no comí nada, pero hizo una trampita? Bueno, Mirena lo que va a hacer es insistir en la parte alimentaria, a ver si hace trampa o no, o el problema de la contaminación cruzada. Yo una de las cosas que le digo a los pacientes es que eviten, lamentablemente, comer afuera. Hay pocos restaurantes realmente preparados para enfermos celíacos. Y algo nuevito que yo hace un mes me acabo de enterar es que en Canadá querían saber, cómo podían saber si los pacientes estaban haciendo trampa o tenían contaminación cruzada. Entonces, a través de un anticuerpo que es de aminado, pudieron aislar unos kits que determinan si vos podés tener pérdida de gluten por orina o materia fecal. Y no es costoso, 6 a 8 euros sale. Entonces vos le tomás una muestra de orina y si te da positivo, sabes que ese paciente o está haciendo trampa o está teniendo algún tipo de problema con su alimentación. Y esa misma prueba se hace en orina y en materia fecal. Eso es nuevito, ojalá pronto puedan obtener en Paraguay. Ya está aprobado, se va a comercializar. Fantástico, bueno que se está avanzando. Tenemos preguntas de la gente. Están viendo el programa, escribieron en redes sociales, vamos a ver qué le quieren preguntar. A ver. La primera consulta es de Lorena de Capiatá. Dice, ¿afecta al organismo en alguna forma que no se consuma gluten?
Si vos sos celíaco y no consumís, voy a decir al revés. Sí. Creo que lo que es importante en esto es de saber que el gluten no es malo, Eso. no produce daño. Ese concepto todos deben saber, porque las redes sociales dicen, ojo, el gluten hace Sí. daño. Y no es así. El gluten es sano y hace bien, así como la leche que dice que no tenemos que tomar, mentira. La leche es buena y va a seguir siendo buena siempre. La intolerancia a la lactosa es una realidad, no de ahora, Claro. de hace años se sabe. Hoy podemos estudiar simplemente. Entonces el enfermo que tiene enfermedad celíaca, lo que tiene que hacer es no consumir gluten. Pero Y- solo el enfermo celíaco. Exacto. Correcto, salvo que vos demuestres que no es celíaco, pero que pueda tener intolerancia al trigo Claro. o al gluten. Sí, Pero Ese el gluten no es malo. no es malo. Y Perfecto. te voy a interrumpir Sí, no, rápido. por favor, doctor. No hay ni una prueba diagnóstica para intolerancia al gluten, ni en sangre, ni orina, ni en materia fecal, ni en nada. Porque en Paraguay hay un grupo de ortomoleculares y licenciada en nutrición que están haciendo una prueba que hacen intolerancia hasta al viento. Entonces hay que ser claro. En el mundo científico hay dos intolerancias que podemos estudiar: la lactosa y la fructosa. El resto es toda una mentira. Y la intolerancia, Doctor, ¿en serio y la me decís? intolerancia al trigo se estudia de una sola manera: demostrar que yo no tengo enfermedad celíaca y cuando consumo gluten tengo disconfort. Así de sencillo es. Bueno, me dejó muda el doctor. Bueno, les quiero agradecer, terminamos el programa, les quiero agradecer muchísimo la presencia. Gracias a la licenciada Mirena Torcida Fustaño y al doctor José María Masi. Muchísimas gracias por estar acá y los esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, me Gracias. gusta estar con Mirena. Un gusto. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.